Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a estar continuando nuestro tema. Si recuerdan la clase pasada, la semana pasada estuvimos viendo el tema de estadística y estuvimos viendo también las gráficas circulares, ¿sí? En esta semana vamos a estar continuando con el tema. Vamos a estar viendo algunos otros tipos de gráficas, pero nos vamos a enfocar en las gráficas de barra, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes lo que era estadística? Bueno, les voy a decir un poco, ¿verdad? Estadística dijimos que es una disciplina científica. Esta disciplina se encarga de obtener, ordenar y analizar un conjunto de datos con el fin de poder obtener predicciones o explicaciones futuras, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Que ustedes quieran en su casa emprender un negocio de vender hielitos, ¿sí? ¿Quién no le gustan los hielitos, verdad? De muchos sabores. Bueno, pero ustedes se dedican a hacer hielitos nada más de plátano y de fresa, ¿sí? Y nada más de esos hicieron, de plátano y de fresa. Y ya van con sus vecinos y con sus amigos, con sus familiares y les dicen, estoy vendiendo hielitos de fresa y de plátano. No, pues a nadie les gusta los de fresa y los de plátano. Entonces sus hielitos pues ahí se les van a quedar, ¿verdad? Porque a nadie les gustó, no van a tener una venta de esos hielitos. ¿Por qué? Porque les hizo falta conocer, obtener datos sobre qué sabor era el favorito de sus vecinos, qué sabor les agradaba a sus vecinos. Entonces es importante que nosotros podamos conocer datos para poder realizar alguna, por ejemplo en este caso, pues esa venta, ¿verdad? Alguna explicación o alguna predicción. Por ejemplo, vamos a ver, yo salgo y a la mayoría de mi colonia les gustan los hielitos de mazapán, que son los nuevos, y los hielitos de Oreo, por ejemplo, de galleta Oreo. Bueno, pues yo ya voy a eliminar los datos, el sabor de fresa y el sabor de plátano. ¿Por qué? Porque eso no les gusta, no les llama la atención, no son de su agrado, no me los van a comprar. Entonces, para ello, pues yo necesito comprar material para hacer hielitos de Oreo y hielitos de mazapán para así yo poder obtener una venta. Entonces con esto ustedes están recolectando datos para poder, ordenando esos datos y poder hacer un análisis de ellos. Su análisis fue que van a eliminar los hielitos de fresa, los hielitos de plátano o de cualquier otro sabor y van a integrar los hielitos de mazapán y los hielitos de Oreo, ¿sí? Bueno, de esto se encarga la estadística, de poder obtener, ordenar y analizar un conjunto de datos, ¿ok? Luego, como veíamos nosotros, nuestro aprendizaje esperado del tema, que es estadística, es recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares, ¿sí? Pero ¿cómo podemos recopilar datos? A ver, ¿cómo podemos recopilar datos? Una de estas maneras de recopilar datos es una encuesta, ¿sí? Una encuesta, como ustedes lo pudieron haber hecho en las gráficas circulares, ustedes realizaron una encuesta. ¿De qué manera realizaron una encuesta? Pues preguntándole a algunas personas que estuve viendo en sus gráficas qué deporte les gustaba más, qué red social utilizaban, cuál era su fruta favorita. Bueno, esto es una encuesta, es una serie de preguntas para poder reunir datos. Esa es una manera en la que nosotros podemos recopilar datos. Luego, la entrevista. La entrevista es otro medio por el cual nosotros podemos obtener información, ¿sí? Una entrevista es un diálogo entre dos o más personas. Una persona es el entrevistador y otra persona es el entrevistado, ¿sí? Y también el entrevistador pues formula preguntas para poder obtener datos. Esto lo podemos ver, por ejemplo, a sus papás en el trabajo. Cuando van a ingresar a un trabajo, ya sea una maquiladora o alguna otra cosa, hay una persona que está entrevistando, ¿sí? Este entrevistador pues quiere conocer la salud de su familia, quiere conocer, la salud de la persona entrevistada, quiere conocer cuántos años tiene, quiere conocer qué estudios tiene, diferentes preguntas que las empresas necesitan saber
Y esto es lo que es una entrevista, ¿sí? El diálogo entre dos personas para conocer datos. Entonces la entrevista es otro medio por el cual nosotros podemos obtener o recopilar datos. Y por último el cuestionario, ¿sí? El cuestionario es una serie de preguntas que nos consiste pues en una serie de preguntas y es una herramienta de investigación con el fin también de poder obtener datos. Este cuestionario nosotros lo podemos ver como cuando, no sé si recuerdan ustedes que les hice el test de estilos de aprendizaje. Yo quería conocer el tipo de aprendizaje que cada grupo tenía. Entonces yo le realicé una serie de preguntas individualmente, ustedes me contestaban y al final yo tuve que realizar una gráfica para poder obtener qué estilo de aprendizaje, tenía cada grupo. Por ejemplo, en el grupo B, me acuerdo que en primero B, la mayoría, era kinestésico, eran muy poquitos auditivos, eran muy poquitos visuales. Entonces, ese grupo se categorizó, por ser un grupo kinestésico. Entonces, de esta manera nosotros podemos recopilar datos con una encuesta, con una entrevista o con un cuestionario, ¿sí? Y como veíamos, pues estábamos hablando de las gráficas circulares, ¿sí? Y les estoy diciendo que ahora vamos a comenzar a hablar en esta semana de las gráficas de barras. Existen diferentes tipos de gráficos. Los gráficos son una manera de representar visualmente los datos. Nos ayuda a comprenderlos mejor y más rápidamente. Esta que vemos aquí, si se fijan, es una gráfica circular, que es la que veíamos la semana pasada. Luego, esta es una gráfica de barras, que es la que vamos a comenzar a ver en esta semana, ¿sí? También existen las gráficas poligonales, ¿sí? Como estas que estamos viendo aquí, gráficas poligonales. Bueno, pero como les dije, pues nos vamos a enfocar en la gráfica de barras. La gráfica de barras es uno de los gráficos más sencillos, tal vez como les dije, ustedes los han visto en el periódico, en la televisión, cuando se habla de estadística es cuando se utilizan estos gráficos. La gráfica de barras es una forma de representar gráficamente el conjunto de datos, ¿sí? Este tipo de gráficos están formados por barras rectangulares, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Estas barras rectangulares tienen longitudes proporcionales, ¿sí? A los valores que representan. Los rectángulos que forman el gráfico de barras, como podemos ver aquí, miren, es un rectángulo, este es otro rectángulo, este y este, ¿sí? Estos se les llaman barras, por eso esta gráfica se llama gráfica de barras, ¿sí? Les voy a explicar un poquito cómo es que se compone una gráfica de barras. Esta gráfica de barras está compuesta por dos ejes. El eje de las abscisas, este que está aquí de manera horizontal, o se llama eje de las abscisas o eje de las X, ¿ya lo vimos? Y este eje, el eje vertical, eje de las ordenadas o eje de las Y. Esos son los dos elementos que componen una gráfica de barras, hablando también de los rectángulos llamados barras, ¿sí? El eje de las abscisas, eje horizontal o eje de las X, y el eje de las ordenadas, eje de las Y o la línea vertical, ¿sí? Tenemos que tener muy claro cómo es que se conforma esta gráfica de barras. En el eje de las abscisas, que dijimos que son el eje de las horizontales, el eje de las X, van las variables. ¿Recuerdan ustedes qué era la variable? La variable es una característica o cualidad de un individuo o un elemento que puede adquirir diferentes valores y estos valores pues pueden medirse. Las variables eran como ustedes cuando me ponían que el WhatsApp, el Facebook, TikTok, que me ponían las redes sociales, las diferentes redes sociales. O también era que me ponían los deportes favoritos, que era fútbol, básquetbol, béisbol, voleibol. Esas son las variables. O por ejemplo, también encontré gráficas circulares que tenían variables de frutas, por ejemplo, manzana, sandía, plátano. Entonces, todos esos elementos son llamados variables. Esas variables van en el eje de las X, en el eje de las abscisas, en este eje que es el eje horizontal, ¿sí? Luego, en el eje de las ordenadas o el eje de las Y
va la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que la variable se repite durante lo que hayamos hecho nosotros. Si nosotros preguntamos qué red social utilizaban más y teníamos como opción o como variable el WhatsApp, el Facebook o Instagram, entonces recordemos que la frecuencia era la cantidad de veces que me contestaban WhatsApp, la cantidad de veces que me contestaban Facebook, la cantidad de veces que me contestaban Instagram o TikTok. Entonces eso es lo que conforma o compone una gráfica de barras, ¿sí? Sus dos ejes y las barras que estamos utilizando. Y vamos a hacer un ejemplo el día de hoy, ¿sí? Supongamos, a ver si me lo pueden ver. Supongamos que realizamos una encuesta a 110 personas, ¿sí? Y les preguntamos qué color de cabello tienen. Yo realicé esta encuesta para obtener datos, ¿sí? Entonces mi encuesta va dirigida a 110 personas. Ese es el total, ese es de la frecuencia que yo voy a preguntar. Luego 50 de las personas me contestó que tiene su cabello negro, 30 de las personas tiene su color castaño y 20 rubio. Faltan 10 tienen el color de su cabello pelirrojo, ¿ok? Entonces, para poder realizar yo mi gráfica de barras es necesario que realice mis dos ejes, el eje de las X, que es el horizontal, y el eje de las Y, que es el vertical, ¿sí? Aquí yo le pongo una X, porque es el eje de las X, y aquí yo le pongo una Y, que es el eje de las Y, ¿ok? Entonces, tendremos que la frecuencia de la variable negro, porque es una de mis variables, el negro, la frecuencia es 50. Entonces mi gráfica de barras pues yo la voy a extender hasta el 50. ¿Ok? Es importante que ustedes al momento que dividan la frecuencia lo hagan de manera proporcional. ¿Sí? Siempre vamos a comenzar en 0 nuestra gráfica. Entonces, si yo voy a ir de 0 hasta 50, porque fueron más las personas que me contestaron 50, pues yo mi línea de las X, mi línea de las ordenadas, la voy a realizar hasta 50, ¿sí? Luego, tengo que dividir las secciones de manera proporcional. Yo voy a poner 0 aquí. Ese siempre va a ser 0. En mi eje de las X siempre va a estar 0. Pero no voy a poner el 50 aquí enseguidita, luego, ni el 10 lo voy a poner hasta acá, y luego el 20, el 30, tienen que estar de manera proporcional. Va a tener el mismo espacio de 0 a 10, que de 10 a 20, que de 20 a 30, que de 30 a 40, que de 40 a 50, ¿sí? Va a ser el mismo espacio, por eso les estoy diciendo va a ser proporcional. Igual entre las barras, va a existir un espacio entre barra y barra de manera proporcional. Aquí yo estoy dejando un cuadrito, un cuadrito, un cuadrito, ¿sí? No voy a dejar aquí dos cuadritos y luego uno acá y luego tres acá para hacer mi gráfica de barras. Tiene que ser de manera proporcional, ¿ok? Si ustedes se fijan en la gráfica que yo les enseñé de barras, miren, véanla, están de manera proporcional. Entonces ese es un dato importante que deben de tomarlo en cuenta al realizar su gráfica de barras, ¿ok? Bueno, entonces realizamos esta encuesta a 110 personas, preguntamos el color del cabello y contestaron 50 que les gusta, que tenían, perdón, el color negro. Entonces yo mi variable pongo negro, 30 castaño, castaño, 20 rubio, rubio y 10 pelirrojos, y pongo pelirrojos. Luego, como yo sé que mi variable, mi frecuencia fue de 50, la mayor, entonces yo voy a hacer de 0 hasta 50. ¿Sí? Si ustedes de 0 a 10, pues de 0 a 10 y van a obtener una distancia proporcional entre cada número, ¿ok? Luego, 50 negro, bueno, pues yo de aquí voy a trazar mi rectángulo hasta el 50 para poder yo leer esa gráfica y saber que 50 personas dijeron que tenían su cabello negro, que 30 personas tienen su cabello castaño, que 20 personas tienen su cabello rubio y que 10 personas, 10 tienen su cabello pelirrojo, ¿ok? Entonces, ¿para qué creen que nos sirve este tipo de gráficas? De gráficas de barras.
Estas gráficas de barras nos sirven para comparar dos o más valores. Si ustedes se fijan, aquí podemos comparar 4 valores. Podemos decir que la mayoría de la gente a la que preguntamos tiene el cabello negro, que muy pocos son pelirrojos. Estamos obteniendo datos por medio de esta gráfica, estamos conociendo información por medio de esta gráfica, ¿sí? Al igual que yo les decía ahorita el ejemplo, si ustedes quieren vender hielitos y van a hacer puros de fresa y puros de plátano, pues fresa y plátano, y no le gusta a la gente, pues fresa y plátano van a estar aquí en ceros, sin nada, ¿sí? Entonces primero tenemos que preguntar, saber la información para poder realizar nuestra gráfica de barras, y luego así podemos obtener información. ¿Tienen alguna duda sobre cómo realizar una gráfica de barras? ¿No tienen ninguna duda o si tienen dudas? Si tienen dudas, ya saben, las pueden dejar ahí en los comentarios que les hemos estado contestando para poder explicarles de manera personal, ¿sí? Pero acuérdense que la gráfica de barras la componen estos elementos. Los elementos son el eje de las X o las abscisas o la línea horizontal y el eje de las Y, que son las ordenadas o la línea vertical, el eje vertical, ¿sí? Entonces de aquí podemos nosotros conformar nuestra gráfica de barras. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me hacen saber. Yo les voy a dejar el cuestionario que les dije al principio y una serie de ejercicios para que podamos practicar con este tipo de gráficas, ¿ok?